vamos a darle comienzo a la conferencia de la doctora Delia Williamson y les vamos a aclarar que si en la medida que vayan surgiendo preguntas, ustedes las escriben por el chat y al finalizar la conferencia de Delia, yo se las voy a leer y ella va a responderlas oportunamente. Ahora vamos seguramente a hacer un cambio de pantalla, así Delia tiene la posibilidad de presentarnos su Perfecto. material. Y bueno, Ahí. Delia, quedamos en tus manos, somos todo oídos. Perfecto. Avísame si se está viendo. Sí, vamos bien. Ahora falta ponerle... Ahí está, ¿se ve? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, me presento, soy la doctora Delia Williamson, participo de las materias, estoy a cargo de la microbiología en la Escuela Veterinaria de Choele, y bueno, me invitaron a participar de estas charlas, me parecieron interesantes, y poder difundir un poquito más de lo que se sabe y lo que se va sabiendo de COVID-19, o lo que nosotros normalmente llamamos el coronavirus. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es el coronavirus? Todos nos preguntamos, y obviamente, como lo dice su nombre, es un virus, y este virus tiene la particularidad de que se encuentra en gran variedad de animales y humanos. Y para conocer un poquitito de los coronavirus, podemos decir que forman parte de una gran familia de virus que se denominan Coronaviridae. Y dentro de ellos, para ir complicándoles un poquito, podemos ir diciendo que hay géneros, son 4 géneros los que existen, que son el alfa, el beta, el delta y el gamma coronavirus, pero dentro de ellos hay subgéneros y hay muchas especies. Esto es para que ustedes se den cuenta de que cuando hablamos de coronavirus estamos hablando de gran cantidad de este tipo de viriones que producen diversas enfermedades. Cuando se analiza el genoma de los coronavirus que están en este momento ocasionando la pandemia, que es el SARS-CoV-2, vemos que es un miembro de los beta coronavirus. O sea que si lo tenemos que ubicar en un género, lo ubicamos en el género beta coronavirus. Y estos beta coronavirus tienen la particularidad de estar muy relacionados o estar muy presentes en los murciélagos. O sea que en los murciélagos hay gran cantidad de estos beta coronavirus presentes. Cuando hablamos de las enfermedades de los coronavirus, ya han ocurrido otras anteriormente, como el síndrome respiratorio agudo, que lo vamos a nombrar mucho como SARS-CoV, CoV viene de coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS, hay coronavirus relacionados con el SARS de los murciélagos, y hay otros más que también aparecen en el humano y en diversas especies animales. Como le venía diciendo hoy, entonces existen gran variedad de coronavirus que están produciendo diversas enfermedades. ¿Cómo vamos a definir el COVID-19? Y el COVID-19 es una enfermedad obviamente infecciosa porque es causada por un virus, y este virus es recientemente encontrado, se lo denomina SARS-CoV-2, normalmente o vulgarmente se le dice coronavirus, y antes de que se originara el brote en Wuhan, en China, en más o menos diciembre del 2019, no había ninguna información sobre este virus, no se conocía nada sobre el SARS-CoV-2, o sea que es totalmente nuevo la aparición de este virus. Si nos vamos un poquito en historia, podemos decir que los coronavirus aparecen más o menos en el siglo IX antes de Cristo. Fíjense de la fecha que estamos hablando. Podemos decir que el género beta coronavirus ya había la presencia de los mismos en el 3300 antes de Cristo, en el 3000 antes de Cristo ya estaban los delta coronavirus, en el 2800 los gamma coronavirus. O sea que fíjense en que desde cuándo en la historia están presentes estos virus en los animales y en el humano. Microbiológicamente nosotros también podemos analizar qué es un virus. O sea, cuando nosotros hablamos de un virus, muchos no saben que un virus no tiene vida, sino que son partículas infectivas, que son muy sencillos.
porque están formados por un material genético rodeado de proteína y algunos están rodeados por una cápsula o una membrana. En este caso, los coronavirus, como se ve en este esquema, el material genético, que es el que está acá adentro, es una y a su vez tiene una membrana o envoltura. Por eso se dice que son virus envueltos. Y esta envoltura, esta membrana, tiene la particularidad de tener proteínas, que acá están simbolizadas con color azul, verdes, naranjas. La que más nos interesa es esta proteína azul que está simbolizada con una letra S. ¿Y por qué es tan importante esta proteína? Porque es la que permite la unión con la célula a la cual va a atacar. Esta proteína S tiene la particularidad de poder unirse a algún receptor que tiene la célula blanco, la célula a la cual va a atacar. Cuando se empezó a estudiar el SARS-CoV-2, este virus productor de la gran pandemia que estamos viviendo, estudios genéticos demostraron que este virus no es una construcción del laboratorio ni es un virus producido por manipulación intencional, porque se habló mucho, estaban muchos los comentarios, en los medios informativos de que podía ser un virus que se había producido en el laboratorio o que el humano lo había manipulado intencionalmente para producir alguna enfermedad. Bueno, ya hay estudios genéticos que han mostrado que eso no ha ocurrido y tanto como el SARS-CoV y el MERS-CoV se originaron probablemente de los murciélagos y la característica que tendría es, se originan en los murciélagos, van pasando por diversos huéspedes intermediarios hasta llegar al humano. O sea que ahí se habla de la zoonosis o el contagio que habría entre los animales y el humano. Y se sugiere que, por ejemplo, el pangolín es un reservorio de coronavirus, entre ellos estaría el SARS-CoV-2. O sea que sería un huésped intermediario en donde actuaría como reservorio y él poseería, por ejemplo, muchos de estos virus y lo cual infectaría después a los humanos. Igual, como les dije hoy, es un virus muy nuevo, se está estudiando. Hoy en día todavía no está muy en claro cuáles son los mamíferos que están involucrados en la evolución del SARS-CoV-2 y cuáles pueden estar infectados por este. Sí se ha ido estudiando de que hay una gran interacción entre la proteína S, esa proteína que yo les decía que servía para unirse con la célula huésped, y se especula que tanto el SARS-CoV-2, que es el del COVID-19, como el SARS, que producía este síndrome agudo respiratorio, tienen la característica de que se preservó la capacidad de infectar a muchos mamíferos. Entre estos mamíferos vamos a incluir los gatos, los perros, el pangolín, el hámster chino, que son los que se observan en estas fotos. Como dijimos, el SARS-CoV-2 estaba dentro del grupo de género, de los betacoronavirus. Dentro de este género de los betacoronavirus también tenemos el SARS-CoV y el MERS-CoV, que los nombré hoy, que son patógenos zoonóticos potenciales. Y las características que tienen tanto el SARS-CoV como el MERS-CoV es que el murciélago es el huésped primario. Y ahora ya se saben estos que el gato de civeta de palma, que es el que está marcando acá en esta foto, es el intermediario del SARS-CoV, del síndrome agudo respiratorio. Y el del Medio Oriente, el intermediario es el dromedario. Pero los coronavirus, fíjense en la gran variedad de animales que pueden estar presentes. Hablamos de, por ejemplo, animales domésticos como el caballo, la vaca, el cerdo, el perro, también están presentes en los hurones, en diversas aves, las ranas, murciélagos y serpientes, el pangolín, los conejos, los gatos, o sea que podemos encontrar coronavirus en muchísimas especies animales. Y también se vio que en el caso de animales grandes, por ejemplo, hay coronavirus bovinos que tienen la capacidad de ser también potencialmente zoonóticos, ya que han sido aislados en niños asintomáticos. También estos mismos pueden afectar a otros rumiantes, ya sea domésticos o salvajes. Y esto nos lleva a pensar y a investigar
a qué se debe la aparición de los nuevos coronavirus y este amplio rango de huéspedes que va teniendo. Y una de las explicaciones puede ser a la inestabilidad de varias de sus proteínas, de estas proteínas propias del virus. Por ejemplo, proteínas que son necesarias para que este virus se pueda multiplicar, que puede llegar a sufrir cambios, también en la misma proteína S que permite la adhesión o en alguna otra proteína que permite la adhesión del virus. Entonces, cambios de esto hacen que se den la aparición de nuevos coronavirus y obviamente haya un amplio rango de huéspedes que se ven infectados. En los estudios que van haciendo, obviamente en los laboratorios, todos los investigadores, está trabajando todo el mundo en este tema. Hoy en día se puede ver que el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID, usan la misma proteína de entrada. Si ven en este esquema, tenemos un esquema del coronavirus, la proteína S dijimos que era la llave de entrada, y es con la cual se une, como se ve en el esquema de más abajo, con un determinado receptor. Bueno, estos dos virus, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, compartirían la misma proteína de entrada. Y una mutación o un cambio de esta proteína puede hacer que se expanda, que infecte otras especies, animales y obviamente al humano. También puede hacer variar la patogenicidad y la transmisibilidad del virus, o sea que la puede alterar y puede aumentarla y la puede convertir obviamente en una preocupación global porque esto traería aparejado nuevas enfermedades como se espera hoy en día. Volviendo al COVID o al SARS-CoV-2, cuando aparecieron los primeros casos, se empezaron a estudiar. Los primeros casos aparecieron en Wuhan, como se ven acá en el mapa de China, esta es la ubicación, y todos los individuos que estaban inicialmente infectados tenían un punto de infectación, o un punto, perdón, de exposición común, que era el mercado mayorista de mariscos en Wuhan. ¿Qué característica tiene este mercado mayorista? Se realiza la comercialización de diversa cantidad de animales, ya sea domésticos como salvajes o de fauna, silvestres, vivos o muertos, o sea que se podían consumir y comprar y comercializar de ambas formas. Fíjense en esta foto, que para nosotros no es tan común, cómo están a la venta los murciélagos para ser consumidos, o hay diversa cantidad de animales, en este caso faenados, que se comercializan. Esto es un foco de expansión de diversos virus, en este caso, y en este caso sería del SARS-CoV-2, y es una de las cosas que uno debe ir controlando para que no sigan apareciendo nuevas enfermedades. Entonces, una vez que se sabe que comienza en ese lugar, ese es el foco de inicio de todo, empiezan a aparecer muchísimas preguntas. Una de las grandes preguntas que se hacen es, sabemos que la fuente del SARS-CoV-2 es el murciélago. Entonces una gran pregunta que se hace es, ¿hubo una transmisión directa del murciélago al humano? ¿O lo que ocurrió fue que el murciélago transmitió el virus a huéspedes intermediarios como el pangolín o las serpientes que son consumidas normalmente en ese lugar porque por cultura consumen estos animales y a través de estos huéspedes intermediarios se transmitió el COVID al humano? Eso todavía está en estudio, se está analizando para ver, bueno, cuál fue la fuente verdadera de transmisión del COVID al humano. También se está estudiando el tema de que hubo casos de hurones, de gatos, de perros y, bueno, un caso de un tigre de Malasia en Nueva York que se contagiaron de COVID y ese contagio vino a través de personas que estaban infectadas. Hubo casos, bueno, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en donde las mascotas que convivían con enfermos de COVID se contagiaron de COVID. Se le hicieron análisis a los mismos, se vio que tenían presencia del virus, pero se veía que la cantidad de virus que poseían no era muy alta. Entonces, todavía está preguntándose y no está determinado
que el gato, el hurón y el perro pudieran contagiar al humano, o sea que los animales domésticos hasta el día de hoy no permitirían el pasaje del virus de ellos al humano, no sería una enfermedad zoonática a ese nivel. Y otra cosa importante que se vio es que este COVID no replica, o sea, no se multiplica o se multiplica mal en el cerdo, en los pollos y en los patos. Y esto es muy importante porque hay otras enfermedades que había un contagio de humano a los animales o al revés, y también empezaba a afectar a las producciones animales. Entonces, una cosa que nos queda en claro es que tanto el cerdo, el pollo o los patos no multiplican bien a tanto los perros, los gatos, los hurones pueden enfermarse de COVID-19, pero estos no pueden transmitir la enfermedad al humano. Esto hasta ahora está comprobado así, obviamente se va a seguir haciendo estudios, pero no se puede hablar de una enfermedad zoonótica desde los animales domésticos a el humano. La gran pregunta es, ¿cómo apareció el SARS-CoV-2? ¿De dónde? ¿Cómo ocurrió que apareció este virus nuevo que dijimos que desde diciembre del 2019 aparece, anteriormente no se sabía? Entonces, hay dos hipótesis. Uno, que haya sido una selección natural del virus que ocurrió en el animal huésped, o sea, que había coronavirus en un animal huésped, por unas mutaciones se dio selección natural y de ahí se dio la transmisión a los humanos. Otra de las hipótesis es que los humanos se infectaron de coronavirus, este hizo selección natural y ahí sí se generó el COVID-19, o sea que este virus hizo selección natural o mutó después de la transmisión zoonótica. Obviamente que para poder decir si es una u otra hipótesis se van a tener que hacer estudios avanzados. Estos estudios avanzados, al ser un virus, tiene que ser en cultivos celulares o trabajar en animales, todo esto para poder aclarar las hipótesis estas. Y lo que se está utilizando mucho para estudiar el SARS-CoV-2 es primates no humanos, en este caso el macaco rhesus, que es el que se ve en la foto, porque hay más o menos un 90% de similitud entre el macaco rhesus y el humano, y se ha visto que cuando está infectado por COVID-19, la sintomatología que presenta es muy similar a la que se presenta en los hombres. Obviamente es una pandemia, está en todo el mundo y se está haciendo mucha prevención, mucho control. No voy a entrar en esto porque todos sabemos cuáles son las medidas de prevención que se están dando, el tema de que la cuarentena, el uso de los barbijos tapabocas, qué ocurre si tenemos síntomas, qué debemos hacer, qué se están haciendo los testeos. Entonces, verdaderamente se está haciendo grandes esfuerzos para contener y controlar la propagación de este virus emergente. También hay mucha información que se da en las redes, en la televisión, en los medios gráficos. También hay que tener cuidado con esta información porque muchas veces hay información también errónea. Bueno, la parte de lo que es salud también se ha preparado mucho con el tema de las terapias, de los lugares de contención para aquellos que no tengan tantos síntomas evidentes. Se está estudiando la producción de vacunas, de terapéuticas, de drogas efectivas, y esto se está haciendo a nivel mundial. Para la fecha del 20 de marzo de este año, obviamente, la Organización Mundial de la Salud ya había tabulado aproximadamente 44 vacunas candidatas dirigidas al SARS-CoV-2. Y en la fecha de hoy seguramente hay muchas más, es más, en la Argentina también se está buscando producir, obviamente, una vacuna contra el coronavirus que está afectando acá. El Malbrán pudo descifrar el genoma del coronavirus que está afectando a nuestro país, que también ya se sabe que es distinto al coronavirus que está afectando en Europa y en Estados Unidos, por esto que decíamos de que se va modificando. Así que bueno, hay que seguir investigando y tratando de encontrar una solución con una vacuna. Y una cosa
muy importante a tener en cuenta con esta pandemia que estamos viviendo es que el coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, el COVID-19, como se lo quiera nombrar, esta no es la última pandemia. Y copié textuales unas frases eh, que me parecieron muy interesantes, donde dice, los científicos advierten que hemos creado una tormenta perfecta para que las enfermedades de la vida silvestre se propaguen a los humanos y se propaguen rápidamente por todo el mundo. O sea, nosotros mismos estamos creando las posibilidades de que se den estas enfermedades emergentes. Dice, en los últimos 20 años hemos tenido 6 amenazas importantes. El SARS, que ya se los nombré hoy, el MERS, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina. Esto es todo publicado por la BBC News y esto lo dijo el profesor Matthew Bailey de la Universidad de Liverpool. Dice, esquivamos 5 balas, pero el sexto nos atrapó, que es el COVID-19. Y me pareció muy gráfico esta visualización en donde dice cada línea representa una enfermedad que es compartida entre más de una especie. Fíjense en la cantidad de enfermedades que están compartidas entre muchas especies animales y obviamente también está involucrado el humano. O sea que existen muchísimas enfermedades que están compartiendo huéspedes primarios, intermediarios, y que pueden ir siguiendo propagándose. Nuestro comportamiento, como les decía hoy, es la que está ayudando para que se den estas pandemias, con la deforestación, con la invasión de diversos hábitats de la vida silvestre. ¿Por qué? Porque baja la biodiversidad y hace que empiece a haber más contacto, además con esto de la deforestación, con animales silvestres. Los animales silvestres son reservorios, principalmente los roedores, de muchos estamos hablando acá ya de virus, bacterias, de parásitos que pueden empezar a entrar en contacto con el humano y convertirse en enfermedades zoonóticas. También el hecho de en muchos lugares empiezan a crear las granjas muy en el borde con los bosques, entonces empieza a haber una interacción entre los animales domésticos y los animales silvestres. Los mercados, como pasó, donde se compran y venden los animales, como lo que pasó en China. Entonces, hay que estar constantemente atento a estas interfaces y contar con sistemas para responder si vemos algo inusual. O sea que debemos trabajar en conjunto, como se habla con el tema de una salud, que me parece muy importante ese concepto, trabajar en conjunto lo que es la medicina veterinaria, la medicina humana, la parte de medio ambiente y todos los agentes que sean necesarios para poder ir estudiando esto y controlando esto. Aparecen, dice, nuevas enfermedades en la población humana, probablemente, dice, de 3 a 4 veces al año. Esto lo dijo un profesor también de Reino Unido, Ferl. Dice, y no aparecen solamente en Asia o en África, porque uno cuando habla de la aparición de nuevas enfermedades tiende a pensar en Asia o en África, sino también que están apareciendo en Europa y en Estados Unidos. Y es probable que este tipo de eventos suceda una y otra vez, dijo. Las últimas décadas, dice, nos han demostrado o mostrado el potencial destructivo que tienen muchos coronavirus zoonóticos. Hablé yo ya del SARS, del MERS, del SARS-CoV-2. Y obviamente, como les decía, se debe implementar entonces el concepto de una salud como marco para proteger a la humanidad de la emergencia de nuevos patógenos. Tenemos que trabajar todos en conjunto porque van a aparecer nuevos patógenos y vamos a tener que ver cómo prevenirlos y controlarlos. Bueno, creo que entre todos lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y espero que les haya servido esta charla. No sé, Marcelo, fui muy rápido. Sí, no, Delia, estuviste Vos me dijiste espectacular y 30 eso lo van a minutos. decir. Mirá, tengo una primera A pregunta ver si la sé. de Carlos. Sí. Dice, ¿se conoce la sintomatología en los animales domésticos? O sea, los signos que presentan los animales que tienen COVID-19. Algunos son asintomáticos y otros tienen sintomatología respiratoria, por lo que se está viendo en los casos que se ha visto. En Europa hicieron una investigación con gatos en donde fueron contagiando, o sea, hubo un gato contagiado con COVID y fueron viendo si iba a haber contagio entre ellos
y empezó a aparecer sintomatología respiratoria. Pero lo que explicaban es que es en laboratorio, no es en situación natural. Entonces habría que ver cómo va a ir evolucionando todo en la naturaleza o en el medio ambiente normal. Eso fue una prueba en laboratorio. O sea que está todo muy nuevo el estudio. Lo que sí quedó claro hasta ahora es que se podía demostrar que no había pasaje del virus desde los animales domésticos al hombre, pero entre ellos se pueden llegar a contagiar. Igual la carga viral que poseían todos estos animales estudiados era muy baja. No sé si le respondí a Carlos. Sí, y yo puedo agregar, Delia, Sí, dale, si mal dale. no recuerdo, que en el laboratorio a los animales domésticos se los expuso a una cantidad muy elevada de Sí, virus. sí, sí, que no es O lo sea que ocurre en que naturaleza. exactamente, exactamente. Naomi nos pregunta si se conocen los cultivos celulares que se están usando. Mira, yo en los que estuve, obviamente lo estamos estudiando entre todos, nosotros no estamos trabajando con estudios, con cultivos celulares. En los papers que yo leí no los encontré nombrados, sí nombraba el tema del Macaco rhesus, que era el modelo experimental animal que estaba dando más resultados. Pero cualquier cosa le podemos investigar a ver si sale en algún otro lugar y se lo hacemos llegar a la información. Ella es de inmuno también, ¿eh? Por eso te pregunto de las vacunas. Sí, 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 me imaginé. Yo también estoy en inmunología, eso no la aclaré. Pero no me quise meter, a mí me dijeron hablar de microbiología, así que no me quise meter en la parte de inmunología. Delia, se me ocurre también qué importante es el tema de importar tanto especies animales como vegetales, como ocurre a veces para alguna explotación comercial o en algunos casos para controlar, no sé, contra la desertificación se me ocurre, y que uno puede estar incluyendo algo en el medio ambiente que es, o sea, que puede tener consecuencias devastadoras e impredecibles. Obvio, eso va a ocurrir con el ingreso de animales, de vegetales, uno mismo también ha ocurrido de personas que pasó ahora también con el COVID, de viajar a otro lado, entrar en contacto con otros microorganismos y al volver ocasionar grandes enfermedades en los lugares. Muchos lugares se usan animales que se traen de que se importan para el control de plagas y que después terminan complicando porque traen enfermedades nuevas que son devastadoras para los animales y pueden llegar a hacerse zoonóticas. Y más en el tema de virus, que la característica que tienen los virus es que cambian mucho, tienen la particularidad de mutar mucho, entonces de transformarse y de adquirir otras características. Sabés que estoy recordando ahora que el año pasado, después de 31 años, Noruega volvió a tener un caso de rabia y fue por una turista que había estado, o sea, Noruega no tiene rabia desde hace, bueno, 31 Claro, años. sí. Y esta turista estuvo en contacto con un animal rabioso en uno de los países asiáticos. Cuando volvió, se desarrolló la enfermedad y ahora no recuerdo si había fallecido, pero fue el primer caso de rabia después de 31 años, pero por esto mismo que acabas de decir. Exacto. Ahí Alejandro pregunta si se sabe si animales o en humanos el COVID se transmite de manera transplacentaria. Eso estaba en estudio, por lo que yo he leído, en Europa había habido casos de bebés que habían nacido con COVID, pero la pregunta era si el COVID había pasado de manera transplacentaria o lo habían obtenido por el manipuleo en el momento del parto de alguien que hubiera estado enfermo con COVID. Lo que no tengo la información sí, exacta, y no sé si estoy hablando de más, es el caso de Necochea, que dicen que la bebé que nació de la chica que había hecho el baby shower, que se había contagiado con COVID, nació con COVID-19, pero no lo tengo fehacientemente, la información sí están así. Así que Ale, no tengo mucha idea de cuántos
está en cierto el pasaje transplacentario. Ahí Ariel nos pregunta si otro animal puede contagiar otra enfermedad tan contagiosa como el COVID. Sí, hay muchísimas enfermedades que se puede. Ahora justamente la pandemia es el COVID, pero bueno, había casos como se nombraron ahí, el ébola, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos. No solamente, obviamente el coronavirus, por la gran cantidad que hay y los géneros que hay, no sería raro que haya una nueva enfermedad emergente y además porque muta mucho, pero no quiere decir que no haya otras enfermedades tan contagiosas. O a lo mejor Bien. no tan contagiosas, pero sí pueden ser mucho más letales. O sea, todo depende de la característica de la gente que esté causando la enfermedad. Y Carlos nos vuelve a preguntar, y acá te pide tu opinión como palabra autorizada. No, tampoco la... Las, las vacunas, Sí, ¿son posibles en el mediano plazo? ¿Qué pasaría con todas estas mutaciones? y son las Qué grandes buena pregunta. preguntas. Es lo que pasa también con el virus de la gripe. No, por lo que sé yo de vacunas, va a llevar su tiempo, tampoco es que se puede hacer tan rápido. Y obviamente lo de las mutaciones hay que tenerlo muy en cuenta. Me parece muy importante el tema de que se haya en el Malbrán descifrado el material genético del coronavirus que está afectando acá y que se puede desarrollar una vacuna acá contra las características del coronavirus propio. Pero obviamente que si son distintos los coronavirus que están actuando en distintas partes del país, va a haber que buscar una vacuna que sea efectiva y las mutaciones no juegan en contra, por lo que yo entiendo y es mi opinión. Y va a llevar su tiempo, no es tan fácil porque hay que ver también las consecuencias que traen las vacunas. Bueno, acá Jorge nos pregunta algo de la gripe, La si letalidad, sabemos dice, cuál es la letalidad este año. no, yo no, de epidemiología poco en este caso. No está conectado por ahí la RIE o alguien de los de... Carlos sigue y también yo aprovecho para preguntarte, Carlos pregunte si lo que muta es la proteína S Una de las que puede mutar es la y proteína S, que es la proteína de entrada, y también puede llegar a mutar otras proteínas necesarias, como puede ser, como decía hoy, la proteína necesaria para sintetizar el ARN. Yo no quería entrar en profundidad porque era como difusión esta clase, si no me iba a meter muy en fino, pero no, pueden ir mutando otras proteínas que le van a dar características propias a los nuevos virus. Delia, Sí. ¿y qué pasa con la inmunidad de las personas? ¿A qué hace O referencia? sea, ¿Cuánto? el que se contagia o el que está expuesto, que no llegó a enfermarse, queda con anticuerpos, porque hasta ahora se habla bueno, ¿qué pasó con toda esa inmunidad de rebaño? Bien, lo que se ha Bueno, hablado ahora y lo que se está diciendo es que queda con inmunidad y están pidiendo la donación de plasma de la gente que ha estado infectada para poder darle a los nuevos infectados para que pueda contrarrestar al virus. Ahora, la duración de esos anticuerpos no sé si será para toda la vida o no. Eso todavía no lo he leído. Pero sí se estaba pidiendo en muchos lados y se estaba hablando de que el plasma, porque el plasma posee obviamente los anticuerpos de la gente que ha sido infectada, serviría para los nuevos infectados inyectarles y que ayudarían para contrarrestar y bajar la sintomatología del virus. No sé si a eso iba la perfecto. pregunta. Sí, 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 porque se había hablado en algún momento de que hubo nuevos brotes en Sí, algunos lugares, pero podemos asumir que eran personas que no habían estado expuestas todavía. Sí, se habló de algunos casos en Asia más que todo de personas que habían sufrido el COVID-19 y después de un tiempo habían nuevamente como recaído y habían tenido nuevamente sintomatología de COVID-19 y había dado positivo.
Esos casos fueron en Asia, Este, después no escuché de otros lados. bueno, similar a lo que ocurre con las gripes. Exacto. Bueno, esta no es una pregunta para vos, pero Alejandro, toda la persona que quiere ingresar se le da acceso y todos los que pidieron ingresar han ingresado. No necesariamente con el @unrn, sino en todos los dominios de correos, así que debe ser algo ajeno a nosotros. Fue una consulta que nos hacían. Sí, sí, sí. Están todos autorizados al ingreso, ¿eh? No queda nadie en receso para que se ingrese. Bien, ahí la veo a Lidia, Sí, a ya Paola y está. a otros compañeros más. No sé si alguno quiere hacer Lidia alguna puede llegar a pregunta aportar algo más. más también. Que ha leído algo más interesante de esto, porque estamos todos aprendiendo, vamos a decir que estamos aprendiendo todos en conjunto. ¿Le podemos dar acceso a Lidia Gogorza al micrófono? No. Primero, ahora ya puse mi audio, saludarlos a todos y muy feliz de volverlos a ver. Y muchas Lidia. gracias, Delia, muchas gracias por la charla, fue muy linda. Yo hice una pregunta escrita, no sé si la leyeron. No, no la deben haberle. Pero era... No, no la leí. Hola a todos. Me están saludando uno tras del otro. Era solamente saber si tenía alguna noticia sobre qué proteína viral sería el blanco como antígeno vacunal. Si puede ser la de adhesión, la Sí, que esa. comentaste, o si esa es una de las que muten, pero no creo porque es la que hace selección a la célula, ¿no? Por ahí es la más constante. Se estaba hablando de y la que más se está estudiando es sobre esta proteína S de adhesión, de trabajar sobre ella, obviamente, pero igual se ha visto que ha estado mutando también. Así que es un virus muy complicado. Ahí está, claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Sigo escuchando porque también las preguntas son muy interesantes todas. Ahí te presenté para los que no te conocen, Lidia. Gracias. Que médica veterinaria, profesora, ex profesora, porque ahora está gozando de su jubilación, pero siempre está pendiente y cerca nuestro, así que muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Acá tenemos una pregunta de un colega, sí, de Jesús. Sí, compañero mío. ¿Qué significa que el virus está envejeciendo y que está haciendo mucho más suaves los síntomas? ¿A qué se refieren? Me encantaría saber a qué se están refiriendo. Es como ¿Será lo la que, atenuación? sí, lo que entiendo es como que no está atacando de la misma manera y estaría produciendo sintomatología mucho más baja. Pero lo que yo he visto de este virus es como que está cambiando también la sintomatología y están apareciendo nuevos síntomas, porque al principio se hablaba, bueno, de fiebre, de problemas respiratorios, pero se fueron sumando otros más, como por ejemplo pérdida del olfato, diarreas, o sea, como que estaba actuando a otros niveles también. Pero cuando dicen que se está envejeciendo, sí debe ser eso, que se está como atenuando, pero si no, no sé, no lo he leído. Hay mucho por aprender todavía. ¿Qué es lo que tiene de complejo este coronavirus? Sí, día a día vamos con este virus. Bueno, Ale pregunta a qué se debería la atenuación del virus y Carlos, te hacemos 2 por 1. Y Carlos dice, si hay, bueno, Ale pregunta la atenuación del virus, Sí. a qué se debería, y Carlos nos pregunta si hay otro coronavirus que comparta estas capacidades del COVID-19. Muy similares son los que les dije anteriormente, el del SARS y el del Medio Oriente, son muy similares y comparten hasta la puerta de entrada, o sea, esa proteína de adhesión que es la misma, son betacoronavirus.
No sé si hace referencia a eso, a la pregunta de Carlos. Y bueno, obviamente los dos con gran potencial zoonótico también. Y Alejandro te Y preguntaba sigue cuáles con eran la los factores. atenuación. Y Sí, sigue sí, con la sí, sigue con atenuación. la atenuación. Para mí son cambios que está sufriendo el virus que pueden llevar a que vaya ocurriendo esto. Para mí, no sé. Después te lo averiguo bien y te lo paso. Si no hay inmunidad cruzada con estos otros, sí, yo creo que podría, si comparten, como se comparte, por ejemplo, estoy haciendo una hipótesis, si se comparte, por ejemplo, la proteína de entrada, esa de anclaje o de adhesión, y se generan anticuerpos contra ellos y son iguales, yo diría que podría llegar a haber inmunidad cruzada. Y si alguna otra proteínas antigénicas son similares y estimulan al sistema inmune, podría haber inmunidad cruzada, sí. Habría que ir estudiándolo. Que sobre la cabeza también habrá muchas cosas que se podrían estudiar y hacer. Carlos nos pregunta si hay Sí, sí hay vacunas de vacunas. esto. Vos sabés que no presté atención si se hicieron y fueron efectivas. No sé vos, Marcelo, si lo has leído. No, lo que habíamos comentado, Contra no me acuerdo del MERS, pero sí del SARS del fue SARS. que desapareció. Es como que Sí, no, que no no llegó, apareció más el virus. no apareció más el virus. Pero Que es del lo que MERS no sé. estamos implorando todos que ocurra lo mismo con este coronavirus. Si no, vamos a tener que convivir, como hemos Y es, estado conviviendo con otros virus. como hablamos el lunes con los veterinarios, los médicos veterinarios de salud pública, es el panorama inmediato y pareciera mediato. Sí. Bien, sigue Perla. Dice, uso de barbijos y alcoholes a largo plazo, si puede desmejorar el sistema inmunológico o uno se puede acostumbrar a esta protección. Mira, lo del uso del barbijo, hasta si prestás atención, la Organización Mundial de la... Es Grecia, no Perla. Ah, me parecía. Grecia, Sí, perdón. sí, sí, me pareció, digo yo, qué raro. Sí, sí. La Organización Mundial de la Salud, si ustedes prestan atención, normalmente en algún momento dijo es obligatorio, se necesita usar los barbijos, después dijo que no, después volvió a decir que sí, porque esto va a ir cambiando a medida que aparecen nuevos detalles del virus. Como dijimos hace un ratito, lo del virus es todo muy nuevo y a medida que se vaya viendo lo que pasa en el mundo con van a ser las medidas de prevención que nos estén dando. Hasta ahora y por el momento, las medidas de prevención que hay son las que se deberían seguir usando: el lavarse bien las manos con agua y jabón, el uso de los alcoholes, el uso de los tapabocas, mejor dicho, obviamente, o barbijos. Y dice si el uso de los barbijos de alcoholes pueden mejorar un poco nuestro sistema inmunológico. Y se hablaba que si uno usaba los barbijos en forma constante, podía ir afectando, y también el tema de lo que es la respiración. Pero bueno, hay que ver cuál es mejor, qué remedio es mejor que la enfermedad, o sea, evaluando y haciendo un equilibrio entre una cosa y la otra. No sé cuánto puede llegar a afectar el usar constantemente el alcohol. Yo tengo la costumbre de usarlo desde la gripe A, tampoco es que lo usaba cotidianamente y a cada rato, pero no sé si puede llegar a actuar sobre nuestro sistema inmunológico. Perfecto. Belén nos pregunta sobre los test de laboratorio sobre anticuerpos con pacientes curados. Si se puede hacer algo en los laboratorios de Choele. A ver, para que lea bien la pregunta. Test de laboratorio sobre anticuerpos en pacientes curados. Vos decís, Belén se refiere a hacer algunos test que determinen la presencia de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos que hay en estos pacientes que ya han sido curados con COVID. Claro, exactamente, sí, Bien. sí. Lo que se podría llegar a hacer es un sondeo para evaluar, pero no sé si, o sea, hoy en día no te lo van a hacer por los costos, porque hay otras prioridades,
de ver cómo evolucionan estos anticuerpos, a ver si bajan en el tiempo o no. No sé si haces referencia a eso. Claro, eso es lo que recientemente los investigadores del CONICET pusieron en marcha y Exacto. le están dando tanta importancia para ver la evolución de la enfermedad en los pacientes curados. Exactamente. Para ver, es lo que hablábamos hoy, si estos anticuerpos persisten durante toda la vida o en Claro. algún determinado momento bajan el nivel. Sería muy Claro. interesante para hacer. Lo que pasa que eso creo que, bueno, sí, estaría muy interesante hacerlo, pero hay que ver también el material y los insumos o el dinero que tenemos en este momento. A veces van a decirte, con la pandemia ahora, bueno, no, preferimos hacer reactivos de test rápido para determinar aquellos que estén infectados, pero obviamente no sería de descartar esta evaluación, sí, sería muy, muy interesante. Sí, también teniendo en cuenta... pensé que había apagado el micrófono. También No, teniendo en no, cuenta, Delia, no sé, el alcance o la importancia de hacer estos mismos test a los animales que nos rodean, a las mascotas, a los que han tenido contacto con casos positivos. Por ejemplo, en esta zona que ha habido tantos casos, sí. bueno, también sería de importancia a lo mejor hacer un relevamiento acerca de lo que está pasando con los animales, ¿no? Sí, eso es lo que se hizo en estos casos que dieron positivos de animales, que se les hicieron hisopados, se hizo el test y bueno, dio la presencia del virus. Pero trabajaron más que todo eran test rápidos, determinando la presencia del virus, no tanto de anticuerpos. No anticuerpos, claro. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, eso, por ahí estos test ahora de los anticuerpos te independizan del tiempo de la toma de muestra, o sea, Exacto. No tiene que ser cuando está recientemente infectado el animal. O la No, persona. seguro. Exactamente. Bueno, bárbaro, gracias, No, Delia. está bien, Belén. Y teníamos una pregunta de Jesús. Sí. Si se sabe con exactitud los tiempos de sobrevida en diferentes superficies. Y es lo que se ha estado diciendo, que según, bueno, también depende de las características del calor, de luminosidad que haya, que también va a hacer que persista o no el virus, pero bueno, ahora no me acuerdo bien las horas, pero sí, según si estamos hablando de telas, y si estamos hablando de los plásticos, o si estamos hablando de cartones, por ejemplo, tenían distinta supervivencia, por eso se recomienda el hacer la desinfección de todo lo que es los materiales que toquemos, por el hecho de que se mantiene el virus por determinadas horas y puede permitir el contagio. Para que no haya más acá abajo. Sí. Bueno, Belén creo que lo había expresado, de testear animales para hacer relevamiento de prevalencia en mascotas. Ahí meto un bocadillo, las mascotas que fueron positivas a COVID fueron porque sus propietarios eran positivos a COVID. Exacto. Y en el caso del Pomerania, que fue en China, el perro tenía 17 años, o sea, fue positivo a COVID, se curó y después se murió de viejo, no se murió de COVID, porque la noticia dijo, se murió el primer perro con COVID. Y bueno, era un titular confuso, o tendía a la confusión. El perro tuvo COVID porque su propietario tenía COVID, o era portador del COVID y se murió de viejo, nada más. Exacto. Sí, porque eso es lo que decía yo también de las informaciones, que hay que tener mucho cuidado porque algunas no son tan serias y a veces hasta producen pánico en la gente o malas interpretaciones. Bien, y acá una ex colega mía de Tandil, Bernarda Ballestero, dice que nos comenta que se incorporó la notificación de sospecha clínica en pequeños animales. Sí, era lo que veníamos hablando recién, ¿no? De Sí, decir de que los animales domésticos podían enfermarse de COVID, por lo que se ha visto es con pequeña carga viral, pero hasta ahora no se puede hablar de que haya transmisión desde los animales domésticos hacia los hombres, o hacia el humano.
Hola, perdón, Marcelo, ¿puedo ampliar un poquito? Sí, Si no le... Dale, cómo no. sí, ¿Cómo sí. va? Che, un gusto. Lástima que me perdí la anterior, también entré tarde. Bueno, en realidad esto lo comento porque, bueno, por lo menos tiene validez acá, lo estamos empezando a difundir, porque por ahí gente que está en la actividad privada no lo está sabiendo. Es muy reciente esta incorporación de la sospecha clínica como evento notificable. Yo estoy en epidemiología, soy docente en epidemiología. Y en parte también como para llevar tranquilidad a lo que decimos, a que no se difunda por ahí la noticia o la novedad de esta incorporación como un evento de riesgo el tener mascotas en la casa. En todo caso, es a los fines de la vigilancia epidemiológica, nada más, la sospecha clínica, que no implica que haya que hacer de rutina pruebas serológicas ni confirmatorias, eso queda a decisión de la autoridad sanitaria. Pero bueno, en principio lo que sí tiene que tener, que vos lo comentaste, Delia, es un nexo, y creo que Marcelo también, es el nexo. La definición de caso incluye el nexo con personas, en estrecho contacto con personas que han tenido o están teniendo COVID. O sea que eso es ineludible. Sin eso, cualquier otra signología respiratoria no alcanza para configurar una sospecha clínica. Perfecto. Gracias. Muy claro. Muchísimas gracias, Bernarda. Un abrazo. Y bueno, creo que ya vamos con las últimas preguntas porque estamos llegando a término. La verdad que tenemos gran aceptación, Sí, sí, sí. Delia, qué tema. Y nos quedamos con la de Carlos, que esto también surgió creo que a través del CONICET. La producción de anticuerpos en animales, por ejemplo, las llamas. Sí, eso creo que vos algo me habías comentado, Marcelo. Yo todavía no alcancé a Sí. leerlo. En esa te fallé, no llegué. Bueno, pero está la publicación en la web. Sí. Hay muchísima cantidad de información que está llegando de todo lo que se está estudiando, porque además se habla a nivel mundial, pero en la Argentina se está trabajando mucho también estudiando todos estos casos de COVID y el tema de producción de vacunas y lo que pasa con los anticuerpos. Pero en esa te fallo, Sí. Carlos, no lo leí todavía. Está. Por favor, Delia, no hay problema. Excelente. Bueno, me parece que le podemos dar un descanso a nuestra disertante. y yo los quiero invitar el próximo viernes. Mando el chivo, Delia. Dale, obvio. El próximo viernes también tenemos a una amiga de la casa, que es María de la Paz Salina, que es una experta en etología, comportamiento animal, bienestar animal, y nos va a hablar sobre aspectos que tienen que ver con, bueno, nuestras mascotas durante el aislamiento.